Hola, ¿qué tal? Espero hayan podido descargar exitosamente la versión de estudiante de PTB Visim. En esta ocasión voy a mostrarles cómo funciona la interfaz gráfica y cómo se puede empezar a trabajar. Entonces, simplemente entender cómo está organizado y cómo pueden trabajar en este software en la interfaz gráfica del usuario, ¿no? Esta que estamos viendo es la interfaz gráfica del usuario. Tenemos pues distintos elementos. Arriba, como en casi todos los softwares, pues tienen una serie de menús que nos van a permitir hacer distintas cosas. Ya iremos viendo. Lo que no está en todos los softwares, es muy típico de Visim y de Visum, es esta columna a la izquierda con los objetos. Aquí hay distintos objetos con los que vamos a construir nuestro modelo. El principal son los links, que con eso vamos a trazar, digamos, las calles o vialidades. Y después tenemos muchos otros, ¿no? Como pueden ser áreas de reducción de velocidad, áreas de conflicto, reglas de prioridad, semáforos, detectores, entradas de vehículos, rutas, etcétera. Rutas de transporte público, entre varios más, ¿no? Casi todos los demás van sobre un link, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es trazar una red y después se irán agregando objetos sobre esa misma red, ¿no? Entonces, en ese sentido, los links son el elemento más importante. Vamos a ver cómo trabaja. Aquí hay una serie de pestañas también, niveles, imágenes de fondo, señales 3D. Estos no los vamos a usar tanto todavía, pero bueno, aquí están estas pestañas. La que normalmente estaremos usando es esta de Network. Aquí una ventana de vista rápida. Aquí una página de inicio, el Start Page, donde hay distinta información. Por un lado, aquí van a poder ver los modelos en los que han estado trabajando recientemente. Aquí un poco de soporte por parte de PTB en cuanto a ejemplos, preguntas frecuentes y también algunos tutoriales, el link a los webinars, capacitaciones que da PTB y soporte técnico, ¿no? Este soporte técnico, bueno, creo que no aplica para la versión de estudiante, pero si son clientes de PTB, entonces podrían tener acceso a este soporte técnico. Y aquí una serie de noticias, para lo cual tendrían que tener una conexión a internet. Si tienen una conexión a internet, normalmente les aparece pues información que también podrían encontrar en la página de PTB, pero la pueden ver directamente aquí, ¿no? Entonces les anuncian, por ejemplo, webinars recientes o noticias, tweets, etcétera, que ha estado publicando PTB. Entonces vale la pena echarle un ojo por si hay algo que les llame la atención aquí, ¿no? Y la otra pestaña, la siguiente, es el editor de la red, Network Editor. Entonces aquí es donde realmente vamos a trabajar. Lo primero que ven es un mapa mundi de escala gráfica, y este mapa pues nos permite acercarnos a la zona donde queremos trabajar. Por ejemplo, si vamos a construir un modelo en Ciudad de México, pues nos vamos acercando a la Ciudad de México. Y por ejemplo, si quisiéramos simular algo, no sé, en Ciudad Universitaria, nos acercamos aquí y tenemos la imagen y podemos construir acá, ¿no? Este mapa está muy bien a un nivel general, no nos da detalles a veces de números de carriles, a veces entonces existen otras opciones. En esta versión de estudiante no se puede cambiar. Aquí, si yo le doy clic aquí en la herramienta de colores, puedo editar los parámetros gráficos básicos de esta pantalla. Podrían normalmente cambiar, podría cambiar a Bing Maps si tuviera una versión comercial, pero como la versión de gratuita solo tiene OpenStreetMap, ¿no? Entonces, sin embargo, pues es bastante ayuda para empezar a trabajar. ¿Qué más podemos ver aquí? Algo muy importante es cómo van a usar el mouse, ¿no? Generalmente con el botón izquierdo seleccionamos objetos que ya tengamos en nuestra red, y para agregar objetos nuevos suele ser con el botón derecho. A partir de la versión 6 de Visim, el botón derecho tiene dos usos posibles. Uno es agregar objetos nuevos y otro es abrir un menú de contexto. Entonces, si quieren definir qué
qué es lo que quieren hacer como en el botón derecho. Nos podemos ir a preferencias del usuario, editar preferencias del usuario. Y en Network Editor viene que va a ser el botón derecho. Entonces yo la opción que les recomiendo es que con botón derecho creen un objeto nuevo, porque vamos a crear objetos nuevos mucho más frecuentemente de lo que vamos a usar el menú de contexto. Y en esta opción, si quisiéramos abrir el menú de contexto, lo que tenemos es que usar la combinación de la tecla control y el botón derecho. Si seleccionaran la primera opción, entonces el botón derecho serviría para abrir el menú de contexto, y crear objetos nuevos sería con la combinación de control y botón derecho. Entonces, como yo les recomiendo la segunda opción, porque generalmente vamos a estar creando objetos nuevos con mucha frecuencia, entonces me parece mucho más cómodo hacerlo directo con el botón derecho. Y las veces que queramos abrir un menú de contexto, ya sabemos que podemos usar control, botón derecho para abrir ese menú de contexto. Entonces, antes de empezar a trabajar, algo que también deben saber es conocer la licencia con la que están trabajando. Entonces se van al menú de ayuda, licencia, nos muestra las características de licencia y algunos de los módulos que están habilitados en esta licencia, ¿no? Entonces nos permite trabajar con una red de hasta 1 kilómetro por 1 kilómetro, es decir, podemos representar cualquier zona siempre y cuando quepa dentro de un cuadrado, pueda quedar incluida dentro de un cuadrado que no exceda el 1 kilómetro por 1 kilómetro. Entonces, si yo quiero dibujar una calle de 1.2 kilómetros de largo, pues no me va a permitir guardar esa información, ¿no? Ok. Puede tener 10 controladores semafóricos, o sea, 10 semáforos. Es bastante. La simulación me la limita a 600 segundos. Normalmente, por default, lo que viene es una simulación de 3600, pero se puede alargar tanto tiempo como se quiera. Entonces, es muy común analizar, por ejemplo, la hora pico, ¿no? Que son 3600 segundos. A veces se le suele poner un periodo de calentamiento. Entonces, si se le ponen, no sé, 15 minutos de calentamiento, de llenado de la red, porque la red empieza vacía, entonces les damos un poco de tiempo para que se llene. Entonces a veces se hacen modelos de 4500 segundos. En este caso solo podemos simular 600 segundos, ¿no? Lo cual es una de las limitaciones para que esta licencia no se use para, no sé, modelos comerciales, ¿no? Pero que sí sirva para practicar. Otras limitantes en cuanto a peatones, con el módulo de BizWalk solo podemos tener 30 al mismo tiempo. Es decir, si los peatones entran y salen muy rápido del modelo porque es un cruce peatonal pequeñito, pues entonces pueden entrar a lo largo de nuestros 600 segundos de simulación, tal vez pueden entrar, no sé, 300 o 600 peatones, pero que al mismo tiempo no va a haber más de 30, ¿no? Entonces no va a permitir que entre, cuando haya entrado cuando ya haya 30 peatones en la red, no va a permitir que entre un nuevo peatón hasta que salga uno. Entonces, en ese sentido estamos limitados a solo 30 peatones. Algunas otras características, la fecha de expiración, pueden abrir 5 ventanas a la vez, en fin, la información general de la licencia. Que les decía, los módulos que tiene permitidos, podemos ver las gráficas en 3D, podemos probar la asignación dinámica, simulación mesoscópica, transporte público y el tráfico general, ¿no? Que no tienen estos otros módulos, que bueno, pueden llegar a servirnos en algunos casos, pero realmente lo básico de Vsim lo podemos hacer con estos módulos. Y en cuanto a tipos de controladores, pues solo tenemos el más sencillo, que es el de tiempos fijos. No tenemos todos estos otros controladores que generalmente son actuados o de semáforos inteligentes, con los que se podría probar otro tipo de lógicas de control, ¿no? Pero sí podemos hacer los típicos semáforos de tiempo fijo. Ok. Entonces cierro por aquí. Y ahora sí vamos a ver cómo trabajar. Entonces les decía, este es nuestro menú de objetos. Y cuando queremos agregar un tipo de objeto, lo que tenemos que seleccionar acá. Entonces, si ven, los links están como en color durazno, digamos. Y eso quiere decir que yo puedo ahorita agregar a mi red links o vialidades, ¿no? Si yo quisiera agregar otro tipo de objeto, como por ejemplo las entradas vehiculares o vehicle inputs, entonces yo lo selecciono y ahora cambia a este color como naranja durazno, ¿no?
Entonces, en este momento ya podría agregar vehicle inputs, pero si voy a empezar, pues voy a empezar construyendo una red. Entonces agrego un link. Lo voy a agregar con botón derecho. Entonces me acerco a mi red y donde quiero que empiece el link, doy clic con botón derecho y sin soltar el botón arrastro. Todavía estoy apretando el botón derecho. Y donde quiero que termine, suelto. Me va a aparecer esta ventana con las características del link que tengo. Por ejemplo, aquí en el circuito escolar en la UNAM, pues tenemos dos carriles de flujo libre, pero no son de 3,5 metros de ancho. Aquí tengo el width o ancho. Son bastante estrechos, no sé, le voy a poner 2,8 metros por ahora. En realidad creo que es un poco menos, pero digamos que por ahora le voy a dejar 2,8. Ahora sí ya tengo un link. Puedo agregarle puntos intermedios a este link. Por ejemplo, si con botón izquierdo lo selecciono y con botón derecho puedo agregar puntos intermedios, ¿no? Estos puntos intermedios los puedo jalar con el botón izquierdo una vez que los coloqué con el botón derecho. Entonces puedo, por ejemplo, hacer alguna geometría extraña, ¿no? Lo puedo ajustar a cualquier geometría. En realidad no se pueden trazar directamente curvas, pero se puede a través de puntos pues ajustarlo a algo parecido a una curva, ¿no? Es una especie de polilínea en AutoCAD que no es realmente una curva, sino segmentos pequeños de rectas, ¿no? Entonces así es como podríamos trabajar. Si yo quiero borrar alguno de estos puntos intermedios, pues con botón izquierdo otra vez lo selecciono y lo arrastro hasta otro punto y así se borra, ¿no? Entonces esto me puede permitir borrar si tengo demasiados puntos intermedios y voy ajustando a la geometría de la vía, ¿no? Okay. Entonces este es mi link. Es mi primer objeto dentro del modelo, ¿no? Los objetos yo los puedo ver también en listas, así como los puedo ver en la pantalla gráfica. Entonces yo puedo decirle, si pongo botón derecho directo sobre el link, sobre los objetos de red en este menú, entonces, o en esta barra más bien, le pongo Show List, la primera opción, y se me abre abajo una ventana que es una lista, ¿no? Estas listas pueden ser listas sencillas, single list. Entonces tengo mi lista de links, tengo un solo objeto, ¿no? Aquí me dice algunas características, el tipo de comportamiento sobre este objeto, de qué color se ve, gris, en qué nivel está, en el nivel base, cuántos carriles tiene, 2, qué longitud tiene, 264 metros, ¿no? Si yo alargo, por ejemplo, el link, pues ajusta a 308 metros, ¿no? Algunas características ahí adicionales. Entonces cada una de estas columnas se dice que es un atributo del objeto link, ¿no? Existen más atributos, estos son los que vemos ahora en la lista, pero si yo quiero ver más atributos puedo seleccionar atributos. Entonces en realidad no son estos los únicos atributos que tiene el objeto link. Están todos estos. Y los que veo en la lista son los que están del lado derecho. Entonces, por ejemplo, si no me interesan algunos atributos, yo puedo eliminarlos de la lista. No se eliminan de la base de datos, toda esta información permanece. Pero a lo mejor no me interesa ver algunos de estos datos, ¿no? Entonces los puedo quitar, por ejemplo, y ya me queda la lista. Y si quiero agregar algún otro atributo que no esté, como no sé, la altura Z, le pongo Z offset al inicio y el al final y al inicio. Puse primero end y luego start. Normalmente el inicio lo tendremos primero, entonces los puedo mover también para arriba o para abajo aquí. Entonces agregué estos dos atributos que no estaban en la lista, ¿no? Entonces esta lista me va a mostrar todos los objetos de este tipo, del tipo link,
sus atributos, existen muchos atributos, entonces yo puedo seleccionar qué atributos mostrar. Y si yo creo otro link, por ejemplo aquí, entonces me aparece un segundo objeto en mi lista, porque ya tengo dos links. Si yo los selecciono de este lado, están sincronizados, entonces si yo los selecciono en mi lista, se selecciona también en mi ventana, en mi editor de red, y lo puedo comprobar, ¿no? Seleccionando uno y el otro. Si yo lo selecciono en el editor de red, también se selecciona en mi lista, ¿no? Entonces están sincronizados. Eso es útil a veces para saber qué link estoy editando, pues lo selecciono en la lista, lo puedo ver resaltado en la pantalla, ¿no? Y eso es porque están sincronizados, les decía, y el que están sincronizados se puede activar o desactivar, por default está activado, pero son estas flechitas rojas. Si yo dejo de sincronizarlos, entonces yo, si se fijan ahora sí puedo cambiar y no pasa nada en el editor de red, se queda seleccionado el que ya estaba seleccionado. Y si suelto aquí, pues no se selecciona ninguno, ¿no? Pero cuando sincronizo, entonces ya veo otra vez esto. También podemos poner que se haga al sincronizar, que se haga un paneo y un zoom directo al objeto. Entonces, a lo mejor yo estoy muy lejos, no encuentro dónde está este link. Con esta opción de que se haga zoom automáticamente al objeto seleccionado, entonces al hacer clic en la lista, automáticamente mi editor de red hace zoom sobre este objeto, ¿no? Entonces lo encuentro fácilmente. Pero a lo mejor no siempre queremos eso, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado. Aquí puedo modificar los puntos también. Ok. Listo, entonces tengo ya dos objetos. Yo podría querer tal vez tener no sé, una entrada de vehículos en alguno de estos links. Entonces selecciono el objeto Vehicle Input, selecciono con botón izquierdo el link donde quiero colocar el Vehicle Input y ahora sí con botón derecho lo agrego, ¿no? Entonces se me abre esta lista de Vehicle Inputs y aparece ya el primer entrada vehicular. Si yo quiero poner algún volumen vehicular aquí, pues tendría que poner, por ejemplo, 500, y eso serían 500 vehículos por hora de la composición vehicular de Pablo. Luego vamos a ver cómo se pueden modificar esas composiciones vehiculares, pero por ahora ya tendría yo 500 vehículos de esa composición, y a lo mejor en el sentido opuesto le puedo poner yo, no sé, 250 vehículos por hora, ¿no? Siempre están, este volumen está en intensidad de flujo, son vehículos por hora. Y eso es importante porque a veces vamos a manejar intervalos que no son de una hora, pero lo que tenemos que poner aquí no es la cantidad de vehículos que pasan, sino la intensidad del flujo. Es decir, si pasan 100 vehículos en 15 minutos y el intervalo es de 15 minutos, aún así tenemos que poner 400, porque la intensidad del flujo es 400 vehículos por hora, lo cual en 15 minutos equivale a que pasen 100 vehículos, ¿no? Entonces la cantidad de vehículos es 100, pero la intensidad de flujo es 400 vehículos por hora. Entonces cuando manejamos intervalos de una hora, parece que el concepto de intensidad y cantidad de vehículos es lo mismo, pero no. Cuando manejamos intervalos distintos a una hora, nos damos cuenta que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ok, entonces así he estado trabajando mis listas y mis objetos. ¿Qué más para terminar? Ok. En general esto es lo principal de la interfaz gráfica de VSim. Si yo le doy, ¿qué más? Si yo le doy doble clic a un objeto, puedo otra vez editarlo, ¿no? El menú de contexto no lo habíamos mostrado. Ahora sí. Yo dije que si con botón derecho creo objetos nuevos, ¿no? Botón derecho y creo un link. Pero si quiero abrir el menú de contexto, entonces había dicho que tengo que hacerlo con control y botón derecho. Entonces aprieto control, teniendo apretado control aprieto botón derecho y me aparece este menú de contexto. Entonces este me permite hacer distintas cosas con el link, como podría ser, no sé, partir el link, split link here. Este me permite hacer dos links a partir de uno, ¿no? Agregarle un carril a la derecha, a la izquierda, cambiar el sentido. Los links en VSim son en una sola dirección. Si quiero crear una calle que es doble sentido, entonces debo crear dos links, uno en cada dirección.
el link va a funcionar en la dirección en la que fue dibujado. Entonces con esto podemos o generar el sentido opuesto. Entonces si es una calle doble sentido y ya dibujamos uno de ellos los sentidos, con generar el sentido opuesto podemos conseguirlo. Si queremos invertir la dirección, es decir, a lo mejor lo dibujamos mal, lo queremos cambiar de sentido, lo podemos hacer con esto, ¿no? En fin, distintas opciones que nos permiten, se nos permite hacer desde el menú de contexto. Entonces, esto es lo más básico de la interfaz gráfica de VSim para entender cómo trabajar. Vamos a ir profundizando en las distintas partes, como crear una red, cómo poner elementos de control, cómo ir introduciendo la demanda, líneas de transporte público, etcétera. Pero la primera lección es como entender bien cómo está estructurado, cómo funciona, y estos son los elementos básicos. Vamos a continuar con esto después. Entonces, abran VSim, intenten trazar links, intenten agregar, quitarle carriles, agregar algún otro objeto sobre un link, como puede ser el que les mostré, el vehicle input, etcétera, ¿no? Entonces, algunas de estas cosas para abrir estas listas, para que se vayan familiarizando con la interfaz gráfica. Entonces, aquí cuando se abren varias listas, pues aparecen las pestañas y nos podemos ir cambiando de una lista a otra. Les decía, pueden ser listas sencillas, o en este menú podemos abrir una sublista, como pueden ser los números de carriles. Entonces, en una sublista, si yo selecciono un carril, aquí me aparece cuántos, selecciono un link, me aparece la sublista cuántos carriles tiene este link, ¿no? Entonces, esta es la lógica de las sublistas. Aquí en el vehicle input, la sublista que viene es los volúmenes vehiculares por intervalo, ¿no? Entonces podríamos manejar varios intervalos y aquí los puedo ver yo en la lista de la derecha, ¿no? Simplemente irse familiarizando con esto, y en el menú de vista rápida, cuando seleccionamos un objeto en nuestro editor de red, aquí también podemos ver algunos atributos, ¿no? Por ejemplo, este es el link número 2, este es el link número 1, entonces sin necesariamente abrir una lista de links podemos obtener una información rápida de cierto link si nos resulta útil, ¿no? En fin, entonces familiarícense con estos elementos básicos, y en un siguiente video vamos a empezar a ver cómo trazar una red.